Como habíamos anticipado anteriormente, la representación social es una construcción. Son construcciones mentales que nosotros elaboramos para relacionarnos o para adaptarnos al mundo y para relacionarnos con el entorno, ¿sí? Y construimos representaciones sociales de todo tipo, ¿no es cierto? De situaciones, de personas, de cosas, ¿m? Y de alguna manera nos conducimos en base a esas representaciones sociales. Un ejemplo sencillo, una persona que considere que el futuro es negativo o que tenga pocas expectativas con respecto al futuro y que, bueno, diga, bueno, a ver, como representación, y nosotros acá en este país, en Argentina, la verdad que nunca vamos a salir adelante, ¿sí? Esa representación social que se armó de nuestro país, ¿sí? Seguramente va a limitar de alguna manera su forma de conducirse o va a condicionar su forma de conducirse, su forma de desempeñarse o su energía al momento de hacer las cosas. Entonces hay personas que de repente dicen, bueno, ¿para qué voy a hacer tal cosa? O por ejemplo que dicen, bueno, ¿para qué voy a estudiar si después no voy a conseguir trabajo? Entonces tiene esa representación y de alguna manera esa representación va a generar que poca motivación para estudiar o poco empeño o directamente abandonar los estudios. Entonces o tal vez recibido poco empuje o poco convencimiento al momento de buscar trabajo. Entonces, de repente, esas representaciones sociales van de alguna manera construyendo nuestra forma de ser en el mundo. ¿Sí? Bien. Teorías implícitas de las representaciones. Está la teoría implícita de las representaciones sociales desde ideas o desde pensamientos, creencias que nosotros vamos formando de los demás, ¿sí? De los demás, de los vínculos, ¿sí? De las relaciones. Hay personas que, bueno, que se han formado determinada idea de otros y en función de eso se relacionan, ¿sí? Hay personas que se vinculan más con jóvenes que con viejos o que con ancianos o con mujeres o varones. En las entrevistas laborales que en algún momento tuve oportunidad de hacer, he escuchado más de una ocasión decir chicas entrevistadas que me manifestaban, bueno, yo tengo mejor vinculación con varones que con mujeres, ¿sí? O viceversa. Entonces, esa modalidad vincular muchas veces está condicionada por determinadas representaciones que nosotros tenemos de los demás, del género, de la condición social, de la edad, de el color de piel, de el origen geográfico, ya sea de otra provincia o de otro país, como sea, ¿sí? Determinadas condiciones o determinadas representaciones que nosotros nos armamos de los demás y en función de eso vamos generando nuestro comportamiento. Vamos con la experiencia, ¿sí? Es decir, nuestras experiencias, nuestras vivencias personales van a contribuir a generar determinadas representaciones buenas o no tan buenas acerca de los demás, ¿sí? Y acerca de determinadas situaciones, determinados lugares, determinados espacios, ¿sí? Les cito un ejemplo personal para no caer en ningún tipo de actitud, si se quiere, peyorativa hacia alguna minoría. Eh, Cuando era chiquito, ¿sí? Cuando era chiquito, eh, en el barrio donde vivía, bueno, muchos mitos urbanos, muchas leyendas, muchas cuestiones que van circulando y que a un niño le impactan, ¿sí? Un niño que está creciendo lo impacta. Y bueno, en esa época, bueno, nos transmitían los más grandes, los chicos más grandes o alguna otra persona o algún adulto, nos transmitían ciertos cuidados con respecto a las gitanas. Y de vez en cuando iban por el barrio o andaban por el barrio pidiendo o visitando y cuando uno las veía, ¿cuál era la actitud? Salir corriendo, ¿sí?
Entonces, ese salir corriendo responde a una representación que uno se ha ido formando en función de lo que nos transmitieron nuestros familiares, otras personas significativas o de repente experiencias que nosotros hayamos vivido. Experiencias buenas o no tan buenas, ¿no es cierto? A ver, si yo de repente voy a algún lugar de visita y me reciben bien y tengo una buena experiencia, obviamente me va a generar a mí una buena representación, ¿sí? Piensen en su escuela, piensen en su colegio, piensen en su primera maestra, ¿sí? Hemos formado representaciones sociales o representaciones en función de experiencias positivas que podamos haber tenido. Experiencias positivas o negativas, ¿no es cierto? Todo entra a sumar en esto de construir representaciones. Las motivaciones también influyen, es decir, las motivaciones personales que nosotros tenemos en relación a los vínculos. Estas motivaciones se conducen en función de expectativas. Yo cuando me vinculo con alguien tengo algunas expectativas o pongo en la relación determinadas expectativas, ¿sí? Cuando voy a conocer a alguna persona nueva, fíjese, muchas veces uno contacta a alguien o se conoce con alguien a través de las redes sociales y bueno, si se genera ese encuentro en la previa va precedido de un sinnúmero de expectativas. ¿Cómo será la otra persona? ¿Cómo será su voz? ¿Qué actitudes tendrá? O sea, una serie de situaciones que uno tiene o que uno toma en cuenta al momento de relacionarse con los demás, ¿sí? Esas son expectativas y las expectativas muchas veces condicionan el vínculo que yo voy a tener con la otra persona. A veces yo tengo altas expectativas que no se satisfacen, o a veces me pongo pocas expectativas, o a veces tengo pocas expectativas con respecto a mí mismo, es decir, bueno, a ver, conoce a una persona y esa persona está lejos de mi alcance, tal vez, pensarlo de esa manera, porque tengo una expectativa baja de mí mismo, ¿sí? Bien. Hay veces en donde yo busco en el otro algo que yo necesito y le otorgo a esa persona determinadas características que tal vez no tiene, pero que yo me convenzo de que efectivamente las tiene como para seguir vinculado con esa persona, ¿no es cierto? No sé si logro ser claro con respecto a esto. El contexto social, también hay determinadas cuestiones que desde el ámbito de la sociedad se van estableciendo como valores, como conductas o comportamientos o actitudes valiosas y destacadas y que muchas veces uno las toma y que en función de eso, bueno, se conduce con los demás. ¿Sí? Hay determinadas tradiciones, determinadas conductas que son muy propias de nuestras como salteños o como argentinos y que de alguna manera también van a construir nuestra representación social. Nosotros como salteños tenemos muchas tradiciones, o sea, somos un pueblo con mucha tradición, bien o mal, mucha tradición, y esa tradición se va reflejando en nuestra forma de ser, en nuestra forma de conducir, en nuestra forma de interactuar con los demás, y es muchas veces una condición que valoran otras personas que vienen acá. Otros compatriotas, pero que son de otras provincias, o tal vez otras personas de otros países valoran mucho esa idiosincrasia del salteño o algunas cuestiones tradicionales del salteño, que obviamente también considero que se podría mejorar o se podría modificar, ¿no es cierto? Bien, modalidades de la representación social. Vamos a tener dos: los estereotipos y los prejuicios, ¿sí? Son las dos formas en las que se presentan estas representaciones sociales. Los estereotipos designan las categorías descriptivas simplificadas mediante las cuales intentamos situar a otra persona o a grupos de individuos, ¿sí? Es decir, nuestro cerebro funciona de esa manera, organizando el mundo a través de categorías en donde vamos a situar a los individuos en esas categorías con el propósito de entenderlo, ¿sí? Con el propósito de hacerlo conocido, con el propósito de generar alguna comprensión de esa situación o de ese individuo.
¿sí? Y, a ver, bien o mal estamos llenos de estereotipos. Formamos parte de estereotipos y a veces nosotros nos guiamos muchas veces por estereotipos que nosotros hemos ido formando a lo largo de nuestra vida a través de la experiencia, la motivación y el contexto social, y que nos ayudan o de alguna manera nos condicionan al momento de analizar o de relacionarnos con las personas, ¿sí? A ver, esos estereotipos, esas categorías pueden ser buenas o pueden ser malas, en el sentido de pueden reflejar alguna condición positiva de la persona o tal vez resaltar alguna condición negativa. Y es ahí donde entran los prejuicios, digo bien, es ahí donde entran los prejuicios, en donde los prejuicios son una profundización de los estereotipos con una connotación negativa. ¿Sí? El prejuicio es un juicio previo que yo hago de una persona, una situación, un lugar, alguna organización, alguna institución. Es un juicio previo que se basa en una idea, en una representación social que muchas veces no es 100% cierta, sino que es una generalización de algún concepto negativo, y que ese concepto negativo me genera a mí una actitud negativa o de rechazo hacia esa figura, hacia esa persona, hacia esa situación o hacia ese lugar, y que esa actitud también genera una conducta de discriminación, para decir de una manera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay determinados estereotipos, los estereotipos de género, por decirlo de alguna manera, en donde establecen que el ser hombre o el ser mujer está determinado por algunas características o actitudes, conductas o comportamientos que son propios de ese género, ¿no es cierto? Por suerte hoy ya se está cuestionando un poco esto y se están replanteando otras cuestiones, pero hoy en día siguen existiendo otros estereotipos que tal vez dentro del ámbito laboral también lo podamos encontrar, ¿no es cierto? El estereotipo de la secretaria o el estereotipo de el jefe, el estereotipo de, bueno, miles de situaciones que dentro del ámbito laboral se pueden presentar y que pueden dar lugar a un estereotipo, a una idea previa que yo tengo de algo, ¿no es cierto? Que yo me formo de algo o de alguien. El estereotipo, por ejemplo, de algún trabajo en fuerza de seguridad, ¿sí? O el estereotipo de que yo puedo tener de la gente que trabaja en agrotécnica fueguina, o el estereotipo que yo puedo tener de la gente que trabaja en el banco, entonces, o en tarjeta naranja. Entonces yo me voy formando una idea de esas personas y entran dentro de un estereotipo. ¿Dónde falla el estereotipo? En el hecho de que es una generalización que muchas veces no comprende a la totalidad de las personas, porque hay personas que no responden a ese estereotipo, aún formando parte de ese grupo, ¿sí? Los prejuicios, hay muchísimos, son ideas previas que yo me formo de determinadas situaciones, personas, y que implican una evaluación negativa hacia esa persona. Y esa evaluación negativa genera una actitud de rechazo, y esa actitud de rechazo genera un comportamiento de evitación o de discriminación en todo caso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener algunos prejuicios con respecto a la gente que tiene tatuajes, ¿sí? Entonces, pensar, por ejemplo, que la gente que tiene tatuajes son personas disociales, son personas que pretenden llamar la atención, qué sé yo, no sé, ¿sí? Y ese prejuicio condicionarme al momento de contratar a alguien que tiene muchos tatuajes, por ejemplo, ¿sí? Bien, chicos, con esto damos fin al primer eje. Yo les pido que sigan esta explicación con la lectura del material y bueno, Dios quiera que pronto nos podamos encontrar en las clases presenciales, así tenemos un mejor feedback y podemos avanzar un poquito mejor con estas explicaciones, con alguna actividad práctica, por supuesto. Muchas gracias por seguirme.